Wow, tu fidelidad es grande. Imagínense que ustedes sean un rey, todo el mundo sirviéndoles, y que tengan que bajar de ese servicio a ayudarles a todos, de su trono de gloria. Esa es la fidelidad de nuestro Dios y nuestro Rey. Bajó de su trono de gloria, a hacerse hombre, se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por cada uno de nosotros. ¿Qué más fidelidad esperamos de un Dios? Y solo lo tenemos nosotros. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos la posibilidad de estar aquí el día de hoy, Señor. Gracias te damos porque una vez más nos traes a tu presencia para aprender de tu palabra, Señor, para darnos ese pan que necesitamos, ese pan que cada uno de nosotros necesitamos para afianzar nuestra fe en ti, para saber quién eres tú, para saber de dónde vienes, para saber qué tienes para nosotros, para saber qué hacías antes de la fundación del mundo, para saber dónde estabas, para respondernos tantas preguntas que venimos acá, Señor, para poder entender tu carácter, para poder entender todo lo que tú hiciste por amor a nosotros, para poder entender la gracia, para poder entender el verdadero significado del amor, para poder entender la creación, para poder entenderte a ti. Sabemos, Padre, que muchas veces nuestras mentes son limitadas porque tú eres Dios y si los templos no te contienen, menos nosotros, Señor. Pero estamos aquí, Padre, para aprender de ti y tú nos das esa posibilidad con el Espíritu de ser redarguidos, corregidos, de ser guiados para ser enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Así que, Padre, te pido que el día de hoy con el Espíritu a cada uno de nosotros nos redargullas y nos digas y nos pongas en nuestros corazones lo que tengamos que llevar para poner en práctica, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos que están en camino, Señor, que ellos lleguen de la mejor manera, Padre, que los proteja, Señor, y así puedan llegar en el momento justo que tú predispones para que ellos también escuchen el pedacito de palabra que necesitan, Señor, para sus corazones, porque todos tus propósitos y tus tiempos son perfectos, Señor. Así que, Padre, te pido que dispongas cada uno de nuestros corazones y que no sea yo hablando mis propios pensamientos, sino que sea el Espíritu Santo guiándome, porque tú lo dijiste, Señor, que cuando estemos al frente, tú mismo nos recordarás las palabras que tenemos que decir, Señor. Así que no sea yo, Señor, sino que sea el Espíritu. Te doy gracias por esta nueva oportunidad, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces recordemos que venimos viendo la segunda doctrina de las 5 solas, que es la solo Cristo salva, ¿cierto? Ya habíamos visto hace mucho tiempo la sola Escritura como única autoridad y estamos en solo Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad y la salvación se encuentra únicamente en Él. Y hoy vamos a ver una palabra muy importante porque muchas veces nos preguntamos la preexistencia de Dios. Y nos decimos, ¿será que Dios también fue creado? ¿Cierto? ¿O ya estaba Dios ahí como Espíritu? Y todos nosotros nos hemos hecho esa pregunta. Pero la palabra de Dios tiene la respuesta. ¿Quién era Cristo? Y nosotros sabemos que Cristo es y Dios es Espíritu. ¿Cierto? Y ya lo hemos visto antes, que Dios no es predeterminado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia. O sea que Dios no puede ser creado. Dice Génesis 1:1, ese no lo tengo ahí, pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
O sea que hubo un principio. Si hubo un principio, quiere decir que Dios estaba antes de ese principio. Estaba antes de esa creación, de la materia y el espacio. Cuando dijo creó Dios, en un principio, ¿qué creó? Cuando dice en un principio, creó el tiempo, ¿cierto? Porque hubo un principio, iba a haber un final. O sea que creó el tiempo. En un principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces cuando creó los cielos, creó Él. ¿Qué es todo esto? El espacio. ¿Y qué es la tierra? La materia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Creó. Y Él era preexistente a esa creación. Entonces recordemos las 5 solas. Somos salvos. Siempre se los voy a recordar porque son las 5 doctrinas principales que nosotros creemos. Y ahí siempre nos debemos fundamentar. Y ya vimos, somos salvos solo por la gracia a través de la sola fe en solo Cristo, de acuerdo a la sola Escritura, para solo gloria a Dios. ¿Cuáles son las 5 solas? Sola Escritura, ya la vimos, solo Cristo, solo gracia, sola fe y solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. ¿Listo? Entonces la vez pasada habíamos empezado con Jesús, ¿cierto? Solo Cristo. Y empezamos a ver quién era Jesús. ¿Se acuerdan? Todos los nombres que le dimos. ¿Qué significa, por ejemplo, Jehová? ¿Se acuerdan qué significa Jehová? Entonces Jesús proviene del hebreo Yeshua, que significa Jehová salva. Jehová es la salvación. Así que ¿quién es la salvación? Jesús. Nadie más. Literalmente significa Yeshua, combina ya y Yasa, por lo que Jesús es el libertador enviado por Dios. No hay ningún otro libertador. Y recordemos los nombres que tenemos de Cristo o Mesías, que no es un apellido, sino un título que significa que Jesús fue ungido. Y recordemos la diferencia, que uno era en hebreo, ¿cierto? Y el otro era en griego. Eso ya lo hemos visto. Ahora nuestra declaración de fe, muy importante, el punto número 3. Léanlo. Es muy importante que tengan claro en qué creemos nosotros, porque así nos vamos a avanzar de la fe. La declaración de fe está afuera y dice: creemos que la salvación es por fe, por gracia y solamente en Jesucristo. Se hace real cuando la persona recibe a Jesucristo, experimentando el nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el nuevo nacimiento, ¿cómo lo experimentamos? Con obediencia a la palabra de Dios, llevando frutos y siendo obedientes a lo que Dios nos está mandando. Mediante el poder del Espíritu Santo, el hombre es partícipe de la gracia de Dios ofrecida en la cruz de Cristo. Recordemos, solo Cristo salva. Ninguna obra que hagamos nosotros nos va a salvar. Nada. Ni ser caritativos, nada de eso nos va a salvar. Cristo ya nos salvó. ¿Qué vamos a llevar nosotros? Los frutos, obviamente, esas obras, porque la fe sin obras está muerta. Si no cambiamos, si no obedecemos a la palabra de Dios, ¿volvimos a nacer o no volvimos a nacer? No hemos nacido de nuevo, porque no estamos siguiendo la palabra de Dios. Así que vamos a empezar con la doctrina de la preexistencia. En el contexto bíblico, la preexistencia se refiere principalmente a la creencia que Jesucristo existió en el cielo como el Hijo de Dios eterno antes de nacer en la tierra. Y ahorita vamos a ver por qué empiezan unos a decir, nació una persona primero, y esa persona nació primero y dijo, él vino antes que yo, él vivía antes que yo. Y uno como que se queda, uy, ¿cómo así?
¿Cómo así que yo nazco primero, pero esa persona estaba antes que yo? Entonces empiezan un juego de palabras que tenemos que empezar a entender que Jesucristo es preexistente. Esta doctrina central sostiene que Él, Jesucristo, es el creador divino y no un ser creado que comenzó su vida en Belén, ¿cierto? Porque para nosotros Jesucristo es Dios. Recordemos que Él tiene dos naturalezas, humana y divina, y esas dos naturalezas lo hacen único, porque por esas dos naturalezas es que nosotros podemos llegar al Padre. Sin Cristo no está ese puente, porque Él es el único que tiene esas dos naturalezas. Entonces así vamos a llegar nosotros al Padre, con esa preexistencia. Hay sectas como los Testigos de Jehová que declaran que Jesucristo preexistió, o sea, dicen sí, preexistió, como el arcángel Miguel, antes de Belén, o sea, lo comparan con un ángel. Pero los ángeles son creación, o sea, que están contradiciendo las... ¿Quién hizo a los ángeles? Dios. Y si ellos dicen, sí, preexistió antes de Belén, pero como un ángel, ¿qué están tratando de decir? Que Jesucristo es creado, o sea, que no preexistió. Si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, ¿qué vamos a decir contra esta herejía? Falsa doctrina. Entonces nos tenemos que alejar, no discutir, sino con nuestro testimonio alejarnos y llevarles la palabra de manera adecuada. Si no quieren escuchar, dejemos la semillita y ya. Eso hacía Jesucristo. Cuando a Jesucristo lo injuriaban, lo escupían, lo insultaban, Él lo único que hizo fue callar hasta llegar a la cruz. Y eso nos dijo Él que nos iba a pasar. Él nos dice en su palabra que nos mandó a una cueva de lobos. Y así estamos, pero no estamos indefensos, porque estamos con Él. Él nos dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, eso. Y otros como los mormones que dicen que Jesús fue engendrado por Adán. Vea pues hasta dónde llega. Fue engendrado por Adán. ¿Y quién fue el que lo engendró? El Espíritu Santo. O sea que a dónde vuelve y juega. ¿Cuál es nuestra única autoridad en doctrina? ¿A dónde tenemos que ir? Sola Escritura. Porque ahí nos vamos a dar cuenta de todas estas herejías sin necesidad de discutir. Porque vamos a ir a la fuente revelada que nos dejó nuestro Dios para entender la palabra. Y tenemos al Espíritu, que es el que nos va a ayudar. Pero la Biblia, sola Escritura, nuestra única autoridad, declara dogmáticamente tanto su preexistencia como su deidad. Nos debe quedar claro el día de hoy que Cristo preexistió y que Cristo es Dios. La Biblia dogmáticamente nos deja claro que Jesucristo preexistió y nos dejó claro su deidad. Deidad quiere decir que es Dios. Eso tiene que quedar totalmente claro. El hecho de su existencia divina, preexistencia, aquí ya vamos a empezar a escudriñar las Escrituras, a ver qué nos enseñan las Escrituras de esa preexistencia, a ver si es verdad, ¿cierto? Recordemos que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Jesucristo dice que Él es la verdad, que Él es divino, y ya vimos los dos tipos de herejías, ¿cierto? Unos dicen que fue creado, que fue el arcángel Miguel, ¿cierto? Entonces, con eso nos vamos a defender a ver si sí es verdad que Jesucristo es la verdad. Porque Él es la verdad. Entonces vamos a empezar con Juan el Bautista. A ver qué nos dice Juan el Bautista. Primero vamos a ver quién nació primero entre Juan el Bautista y Jesús. Jesús en su naturaleza humana. Aquí es donde empieza el juego de palabras, ¿cierto? Recordemos que tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Pero Jesús encarnó, siendo Dios encarnó, ¿cierto?
como Jesucristo en carne, como hombre encarnó. Y vamos a ver quién nació primero, entre Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a ver en Lucas capítulo 1, versículos del 36 al 37. Lucas capítulo 1, versículos del 36 al 37. Acá vamos a ver que el ángel Gabriel le dice a María. El ángel Gabriel le dice a María. Respondiendo el ángel, le dijo, ¿quién era ese ángel? Gabriel. Le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Ahora, cuando le llegó la noticia a María por el ángel de que iba a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto tiempo llevaba embarazada la mamá de Juan el Bautista? Exacto. Entonces, ¿quién iba a nacer primero? Juan el Bautista. Es muy claro, ¿cierto? Él iba a nacer primero. Ahora vamos a ver lo que dice Juan el Bautista, quién es primero en lo carnal y en lo divino. Porque acá es donde empieza el juego de palabras, ¿cierto? Acá él va a decir, claro, yo nací primero, pero él era antes que yo. Eso quiere decir que es que preexistente. Vamos a leerlo. ¿Listo? Vamos a ir a Juan 1:15. Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que. Si no entendemos la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, acá todos vamos a quedar locos. ¿Sí me están entendiendo? Vamos a quedar locos. ¿Cómo así que era primero que yo y yo primero que él? Claro, porque no vamos a entender que él tenía la naturaleza divina, ¿cierto? Entonces, ¿quién nació primero? Ahí lo dice muy claro, Juan el Bautista. Pero ¿quién era antes que él? Jesús en su parte divina. O sea que él es Dios. No hay lugar a duda, ¿cierto? Ahora vamos a leer Juan 1:27. Juan 1:27. Este está hablando otra vez Juan el Bautista. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Está declarando lo mismo. ¿Y qué está declarando además acá Juan el Bautista? Que él no es digno ni siquiera de desatarle el calzado. ¿Por qué? Porque él sabe que Cristo, Jesús es Dios y él es ¿qué es él? Pecador. O sea, él acá está mostrando su humildad ante lo que es Dios. Y aunque estaba predicando el Evangelio, él mismo estaba reconociendo que no era digno de desatar el calzado porque él es Dios. Por eso esa fidelidad de nuestro Dios, ¿cierto? Lo que decía la canción. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Ahora Juan 1:30. Juan 1:30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ese juego de palabras es muy bonito, pero en estos 3 versículos Juan nos da a entender la preexistencia de nuestro Señor.
Él nació primero en lo carnal, pero estaba aceptando que Jesucristo era Dios y que era primero que él. Y no solamente nos lo enseña Juan el Bautista en el libro de Juan, sino que nos los enseñan otros 3 apóstoles. Y lo vamos a ver. Vamos a ver qué dice Juan. Ahora sí solo Juan, porque en el libro de Juan estábamos viendo que hablaba Juan el Bautista, ¿cierto? Porque Juan el apóstol fue el que, inspirado por el Espíritu, escribió esas palabras diciendo lo que decía Juan. Pero ahora vamos a ver lo que decía él de Cristo. Y vamos a leer Juan 1:1. Otra vez, en el principio, o sea que hubo un principio, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era, nuevamente. Entonces, ahí estamos viendo la preexistencia. Había un principio y era el Verbo. ¿Y ese Verbo quién era? Dios. Hay otras sectas y otras religiones que ponen eso y el Verbo era Dios, ponen y le cambian el era por un. Y el Verbo era un, y en vez de ponerle, normalmente aparece con D mayúscula, el Verbo era Dios. En la Biblia, si esa D es D minúscula, es Dios de los otros dioses. Entonces ellos la cambian y le ponen era un Dios. Y quiere decir que ese Dios era de un rango más bajo que el Dios Todopoderoso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque nos vamos a encontrar de todo y muchas traducciones de la Biblia que son alteradas. Pero si vamos al original de la palabra, dice así: el Verbo era Dios. Y recordemos que ¿de dónde viene el original de la palabra? Del hebreo y del griego. El Nuevo Testamento, ¿en qué se escribió? En griego. Y el Antiguo en hebreo. Así que si vamos a las palabras originales, ahí nos vamos a dar cuenta también. Por eso Cristo nos manda a escudriñar las Escrituras y no a creer en lo que nos dicen las personas. Y escudriñar las Escrituras es precisamente eso: hacer exégesis a las palabras, hacer exégesis a la Biblia, y si no entendemos algo, buscarlo, porque el Espíritu nos va a impulsar a conocer ¿qué? La verdad. Y la verdad es una. Entonces, acá vemos que Juan, ya llevamos 2, Juan el Bautista y Juan también. Ahora vamos a ver primera de Juan 1:2. Primera de Juan 1:2. Estamos hablando otra vez del mismo apóstol Juan, ¿cierto? Ya no es Juan el Bautista. Dice primera de Juan 1:2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. O sea, la vida fue manifestada, revelada. ¿Quién era la vida? ¿A quién se le manifestó en esa época? Sí, ¿quién era la vida? Jesús. ¿Y a quién se le manifestó? A los apóstoles. Entonces eso es lo que él está diciendo, ¿cierto? O sea, ellos la vieron, ellos vieron la vida, que era Jesucristo. Entonces, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Con quién estaba la vida? ¿Con quién? Con el Padre. Qué lindo, ¿cierto? O sea que Juan acá que está diciendo que Cristo es preexistente y estaba con el Padre, o sea que Él es Dios. En estos versículos vemos cómo Juan conecta la preexistencia de Jesús con su deidad, o sea, su preexistencia como creador. ¿Dónde estaba Jesucristo? Como dice Juan, con el Padre. Antes de que se manifestara la vida. ¿Y qué es la vida? Todo lo que nos lleva a cambiar, ¿cierto? Cristo nos cambia. Por eso nos da vida. Y nos da vida en abundancia.
nos cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de llevar las cosas. Y nos lleva a estar y vivir en el reino, que eso es lo que hacemos ahora. Vivir como si estuviéramos en el reino. Nosotros tenemos una ciudadanía. ¿Y cuál es nuestra ciudadanía? En el reino de los cielos. Y acá estamos solo de peregrinos. Y nosotros somos esas personas que vamos a mostrar el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vamos a ver qué nos dice Pablo, enseñada por el apóstol Pablo. Y este es muy bonito. Yo siempre, me lo aprendí y me lo sigo aprendiendo y siempre lo digo en mi mente, porque es muy bonito. Filipenses 2, del 6 al 8. Y quiero que le pongan bastante atención a este. Porque vamos a ver cómo Él, siendo Dios, bajó donde nosotros. Y dice así: el cual, siendo en forma de Dios. ¿A quién se refiere el cual? A Jesús. Siendo en forma de Dios. O sea que Cristo es Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora imagínense esto. Usted siendo Dios, yo soy el hijo. Bueno, vaya para allá, porque lo va a mandar a que se vaya a una cruz, le den unos latigazos, le claven una corona, le perforen el costado, lo insulten, lo escupen, vaya allá, que yo quiero que haga eso. Ustedes como reyes lo harían. O sea, ustedes en el corazón, que alguien les diga: vea, si usted vaya allá lo van a escupir, lo van a pegar, le van a pegar una puñalada, ¿irían? Allá lo van a clavar, ¿irían? ¿No irían con todo su poder, con su ejército, a acabar más bien a todas esas personas? ¿No harían eso? Más bien. ¿Y qué dice aquí? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir a sí mismo? Él, siendo Dios, se despojó de su autoridad, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, nadie lo despojó a él mismo se quitó de eso. Tomando forma de siervo, o sea, igual a nosotros. Ahí dice, hecho semejante a los hombres. Va a ser igualito que nosotros, a sufrir en la parte carnal, en esa naturaleza carnal. Vino a tener sed, vino a tener dolor, vino a tener hambre, vino a llorar, vino a orar. Lo mismo que hacemos nosotros. Despojado totalmente de todo ese poder. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Dónde estaba Cristo? Con Dios. O sea que Él es preexistente. Y como Rey eterno, se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está vacía, porque ese es nuestro Rey de gloria. Resucitó. Y enseñada por el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya estaba, vea qué lindo, o sea, ya estaba destinado antes de la fundación del mundo a hacer lo que vino a hacer en la cruz. Pero se manifestó ¿cuándo? En el tiempo de Dios, en los postreros tiempos. Y todos los profetas del Antiguo Testamento quisieron ver lo que nosotros estamos viendo.
y vivir en el periodo de la gracia. Porque ellos estaban viviendo bajo la ley, entonces ellos se tenían que esforzar. Pero aquellos profetas que vieron la gracia, dice la palabra que la quisieron ver. Aquellos que la probaron la quisieron ver y entendieron que Dios es gracia. Porque cuando el pueblo se equivocaba, volvía otra vez. El pueblo se equivocaba, volvía otra vez. El pueblo de duro corazón decía, pero allá estábamos mejor, volvía otra vez. El pueblo idolatraba, volvía otra vez con otro profeta. Le mandaban un profeta, volvía otro. Y así a veces andamos nosotros. Nos mandan y nos mandan palabra y nos mandan palabra y nos dicen Jesucristo es preexistente, Jesucristo es Dios, no tienes que hacer más obras, no te esfuerces, pero ahí estamos nosotros, dele y dándole fuerza con nuestra carne. Dice Jesucristo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es difícil, sí, entender que su yugo es fácil y ligera su carga es muy difícil porque nosotros queremos ayuda. Escuchemos a Cristo. Él es eterno, preexistente. Él es el que creó el tiempo, la materia y el espacio. Así que démosle tiempo a Él. Ahora vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo, de Él mismo. Porque ya vimos los apóstoles y vamos a ver qué dice nuestro Señor. Y vamos a ver Juan 6:35 al 40. Juan 6:35 al 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Aquí hay otro nombre de Él. Yo soy, ¿cierto? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas hoy os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido ¿de dónde? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, descendió del cielo, eso quiere decir que Él es preexistente, Él lo está diciendo, ¿cierto? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, no os va a perder, sino que lo resucite en el día póstrero, vea qué lindo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día póstrero. Vea pues qué linda esta promesa que Él nos da. Pero lo más importante acá es entender esa preexistencia. Él mismo dijo que Él descendió ¿de dónde? Muchos dicen, pero es que Cristo nunca dijo literalmente que Él era Dios, y ahorita vamos a ver que sí. Porque muchos no entienden cómo se presentó Jehová, por ejemplo, a Moisés, que ahorita lo vamos a ver. Pero si Cristo mismo dice que descendió del cielo, por eso los judíos de la época lo querían matar, porque para ellos era blasfemia que Él, siendo hombre, se hiciera Dios. Y por eso, por toda parte en la Biblia, ellos lo quieren apedrear. Entonces, si a nosotros nos vienen a decir, Cristo no es Dios, y si nosotros leemos la palabra, ¿qué les tenemos que decir? Que eso es mentira. Recordemos que ¿quién es el padre de mentira? El diablo. Exacto, y él solo vino a robar, matar y destruir, y alejarnos de Dios. Así que esos espíritus hay que repelerlos por medio de la palabra. Y nuevamente, si esa persona no quiere entender, es el momento de nosotros. Hay que luchar con esa carne, porque la carne siempre quiere discutir. Juan 6:51. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Otra vez, descendió del cielo, el pan vivo. Tenemos un Dios vivo. No es un Dios muerto. Él resucitó y tenemos un Dios vivo.
Yo soy el pan. ¿Y cuál es el pan? Él es el verbo. ¿Qué es el pan? Esto. No es lo que muchos hacíamos antes, que hacer la fila, que nos dieran una cosita. No es eso. Es el pan, la palabra de Dios. Y descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para... Así que necesitamos hacer obras. No, tenemos que comer Cristo, palabra de Dios, porque esa es la que nos va a llevar al arrepentimiento y a entender que no somos salvos por gracia. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Y dónde la dio? En la cruz. Cada gotica de sangre que Él fue derramando en la pasión hasta la cruz fue para el perdón de nuestros pecados. La crucifixión. Por eso nos tenemos que enamorar de Jesucristo, porque solo Cristo salva. Juan 6, del 61 al 62. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Dónde estaba primero antes de venir? Ellos lo vieron. Y cada cosita que Cristo les decía, les estaba ofendiendo a los judíos. Y Él les dijo: ¿y qué si me viere subir a donde estaba primero? ¿Eso qué estaba diciendo? Al cielo. O sea, a la preexistencia, a donde estaba antes. Primero, ¿dónde estaba Cristo? En el cielo. ¿Y lo vieron o no nos dice la palabra? Lo vieron subir. Y muchos dicen: pero esos son cuentos. Cuentos de que lo vieron. Cuentos de que todos ellos hubieran ido hasta la muerte por creer en eso. A cada uno de los 12 apóstoles los mataron. Y si ustedes van a la historia como murieron, los tiraron de riscos, les clavaron flechas, los decapitaron por el testimonio que ellos estaban convencidos de que vieron. Los tiraron del templo en Jerusalén, los crucificaron boca abajo como a Pedro, porque a Pedro lo iban a crucificar de la misma manera que a Cristo, y Pedro dijo: no, porque yo no merezco morir como mi Señor, y lo crucificaron boca abajo. Hasta allá llegó cada uno de ellos, porque estaban convencidos de lo que vieron, y ni siquiera la muerte les cambió su testimonio. Y eso nos pasa a nosotros, cuando empezamos a sentir a Cristo y su poder en nuestras vidas, no hay nadie más que nos quite nuestro testimonio en Él, porque ya lo hemos vivido, ya lo hemos sentido y ya lo hemos visto. Cristo es espíritu, y ustedes tienen que tener eso claro. Estos hombres, estos varones, lo vieron subir en gloria, lo vieron resucitar. Tomás lo tocó después de que resucitó. Y ellos estuvieron tan convencidos de lo que vieron, que el único que murió de viejo fue el apóstol Juan. De resto, a todos los mataron de forma violenta, a donde fueron a llevar el evangelio, porque ellos se repartieron cada uno a llevarlo. Estaban totalmente convencidos. Así que esto no es un cuento de hadas, ni es un cuento que se inventaron ellos al escribir estas palabras, no. Cada uno de ellos estaban convencidos, y eso es lo que a nosotros nos debe quedar claro. Ahora, antes de ver el versículo que vamos a ver, que es Juan 8, 56, 58, vamos a ver primero Éxodo 3, del 3 al 13. Y vamos a ver cómo se le presentó Dios a Moisés. Esto es muy bonito. Cuando a uno se le revela esta palabra, es demasiadamente lindo. Vamos a ver primero cómo se le reveló Dios a Moisés. Éxodo 3, del 13 al 14. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros.
Recordemos, Moisés se había ido, ¿cierto? Porque había matado a este hombre, salió huyendo al desierto y se le aparece Dios en la zarza. Y recordemos que le dice, tú tienes que ir a Egipto a liberar al pueblo, ¿cierto? Entonces acá le está diciendo, ¿y yo qué les voy a decir a ellos? Yo ya voy a llegar después de 40 años y ¿qué les voy a decir que quién me mandó? Entonces vamos a ver cuál es el nombre que le da él. El Dios de vuestros padres me había enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y acá viene el nombre de Dios. Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. O sea, ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy el que soy. ¿Cierto? Y ahora vamos a ver Juan 8, 56 al 59. Entonces, ¿cómo se le presentó Dios a Moisés? ¿Cuál era el nombre? Yo soy el que soy. ¿Sí están entendiendo? Listo. Ahora vamos a ver a Juan 8, 56, 59. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Vean pues acá los judíos como empiezan a pensar, y así piensa el mundo. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Hace cuánto tiempo había vivido Abraham? Hacía mucho tiempo, ¿cierto? Y vean cómo estaban pensando los judíos, y así piensa el mundo, ¿cierto? Jesús ahí tenía 33 años, ellos lo subieron a 50, y aún así dices que eres primero que Abraham. O sea, ¿qué está diciendo Jesucristo? Que Él es preexistente, y hacía muchísimos años atrás había vivido Abraham. Y los judíos lo estaban entendiendo así, oye, este man está loco, ¿cierto? Tiene 30 años y está diciendo que es inmortal, en lo carnal. ¿Qué le vamos a decir nosotros a una persona que venga así? No sé, está enloquecido. ¿Cómo así? 33 años y me está diciendo que vivió primero que, no sé, que Cristóbal Colón. Yo viví primero que Cristóbal Colón. Llego yo a decirles a ustedes eso. Así era en ese momento, ¿cierto? Y ellos lo entendieron, porque Cristo se estaba haciendo primero que Abraham. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, esta afirmación es demasiadamente bonita. ¿Qué les dijo? Antes de que Abraham fuese, ¿qué dice? ¿Y cómo se presentó Dios a Moisés? ¿Qué les dijo ahí? ¿Qué les dijo ahí Jesucristo? Que yo soy Dios. Yo soy Dios. Y vea pues la reacción de ellos. ¿Ellos por qué tomaron esta reacción? Porque en la ley decía que el que blasfemara el nombre de Jehová había que apedrearlo. Y él estaba blasfemando el nombre de Jehová, porque ellos lo veían como un humano pecador, no Dios, que estaba diciendo que era Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba diciendo que Dios era un pecador, porque ellos no lo reconocían. Ellos no lo estaban viendo a Cristo. Y así no somos nosotros. Ah, pero vos te crees ya santo. Así no andamos nosotros juzgando también a los demás. Ah, pero es que ya te crees santo. Uy, ya vino el aleluya que se cree santo. O ya vino este que tomaba tanto, ya es que es santo. O este que se la mantenía con mujeres para arriba y para abajo, ya es que es santo. Así se la pasa todo el mundo, como ellos, ¿cierto? ¿Qué estaban pensando de Cristo? Que él era un pecador, porque no lo habían visto. No estaban creyendo en sus obras, no estaban creyendo en su testimonio, porque ni ellos mismos se creían en ellos. Y así andamos nosotros, ni nosotros mismos aceptamos nuestros errores por andar buscando y juzgando a los demás. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Ahora veamos que los judíos entendieron que Jesús se hizo el Dios eterno y siguieron la ley del Levítico. Vamos a ver qué dice la ley del Levítico, 24:16. Levítico 24:16. No la puse, yo creo que me faltó. Abran ahí las Biblias. Levítico 24:16.
Ellos estaban tan aferrados a la ley que ni siquiera tenían misericordia. Y Cristo les vino a mostrar misericordia. Pero ellos estaban tan aferrados que no entendieron que Cristo era Dios y fueron a hacer la ley. ¿A quién iban a apedrear? A Dios. ¿Y a quién crucificaron? A Dios. Porque no lo vieron. Aunque era el propósito, ¿cierto? No podemos tampoco juzgarlos porque ellos no lo vieron. Y así a veces andamos nosotros, crucificando a Cristo. Cristo se nos revela, pero no, yo no te creo. Yo sigo en el mundo. Hacemos lo mismo que hicieron ellos, ¿cierto? O sea que muchas veces somos ellos, no entendiendo a Cristo y lo seguimos crucificando porque lo seguimos apartando de nuestras vidas. No, no me sirves porque tú me estás confrontando con lo que yo creía que era bueno. Y yo no quiero la verdad, yo quiero seguir acá, porque acá estoy cómodo. A mí no me gusta que me juzgue. Ah, usted me vino a juzgar. No, chao. No te venimos a juzgar, te venimos a pedir arrepentimiento. Porque ¿quién es el que juzga? Sino Dios. Nosotros venimos a predicar arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Levítico 24:16. Y el que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, ¿qué estaban entendiendo los judíos? Primero, Cristo les dijo, yo soy. Los judíos sabían perfectamente que a Moisés Dios se le había presentado como yo soy el que soy. Ellos entendieron que Cristo era el Dios eterno, preexistente. Y como lo vieron carnal y esperaban a otro tipo de Mesías, lo quisieron apedrear. Así andamos nosotros, tirándole piedra a Cristo, porque no lo queremos en nuestras vidas y que gobierne nuestros corazones. Y para terminar, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado. Él estaba orando al Padre. Glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo. ¿No les parece que nuestro Señor es muy lindo? Preexistente. Se bajó de su gloria y nos estaba enseñando a orar al Padre. Él siendo Dios, orándole al Padre para que lo volviera a glorificar como antes de la fundación del mundo. Aquí Cristo pide que el Padre comparta su gloria con el Hijo. Pero nótese la declaración previa del Padre acerca de su gloria en Isaías 42:8. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Muy importante. Ni a otro daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Está demasiadamente claro en cuanto a la idolatría. Pero acá que estamos viendo, si Jehová estaba diciendo, y a otro no daré mi gloria, pero Cristo le estaba diciendo que le diera la gloria al Padre, ¿se están contradiciendo las Escrituras? ¿Será que se contradicen? Por lo tanto, es ineludible concluir que Cristo en verdad es el Dios eterno, o sea, preexistente, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Ese es nuestro Dios.
preexistente, eterno. Ese es nuestro Cristo, divino, con sus dos naturalezas, humana y divina. Se despojó, vino a padecer lo mismo de nosotros, como Dios, y aún así fue obediente. Aún así aceptó los escupitajos, aceptó los insultos, aceptó toda palabra que le decía que no era Dios. Cuando Pedro le quita la oreja al centurión no, al soldado del templo, Cristo le dice que el Padre tenía legiones de ángeles dispuestas a salvarlo. Una legión son 6.000 personas en el ejército romano, y eran 12 las legiones, o sea, 120.000 ángeles, 72.000 ángeles dispuestos a venir a pelear por él. Y la palabra nos muestra que un solo ángel mató 80.000 personas. Uno solo. O sea que esas legiones estaban dispuestas a acabar con el mundo. Pero Cristo fue obediente hasta la muerte. Muerte de cruz. Él no quiere violencia con nosotros. Hay que pedirle mucho a Dios que nos ayude a ser como Él en nuestro carácter. Porque sí nos falta mucho y nos va a faltar mucho. Recordemos que solo vamos a ser perfectos cuando Él venga por nosotros. Estamos en ese camino de santificación. Pero aprovechemos cada momento para ir a su palabra y conocer de a dónde viene nuestro Dios. Y que no nos quede duda que Él es espíritu. Y que Él no es predeterminado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia. Y es el Dios eterno, eterno. Y nosotros vamos a ir a estar con Él para toda la eternidad. Gracias, Señor, te damos por el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que tú eres el Dios eterno, Señor Jesucristo. Ese Dios que estaba antes que todos. Así como dijo Juan, yo fui primero, pero Él era antes que mí. Así tenemos que estar nosotros, porque Él es eterno, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que creó todo, el Verbo que sostiene toda la creación. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy entendemos que a pesar de tu preexistencia, viniste a mostrarnos todo. Y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entendemos que lo testifican todos tus apóstoles en la palabra y lo testifica cada uno de los que creen en ti, Señor, porque vemos la seguridad con que vienen a nosotros de que hay un Dios vivo, un Dios que resucitó, y así lo creemos nosotros también, Señor. Creemos que tú, siendo ese Dios encarnado, fuiste a la cruz, fuiste crucificado para el perdón de nuestros pecados y resucitaste al
al tercer día. Con poder y gloria subiste al cielo y estás sentado a la diestra del Padre. Así que si tú que estás ahí es la primera vez que quieres aceptar al Señor Jesucristo y llegar al arrepentimiento, o por alguna razón te alejaste de Él y hoy quieres volver a Él, haz esta oración con nosotros. Señor, te damos gracias, Señor, que fuiste a esa cruz por nosotros. Y vengo con este corazón contrito y humillado ante ti, reconociendo, como dice Juan el Bautista, que no soy digno de desabrochar tu calzado. Reconociendo que tú eres Dios. Vengo arrepentido, Señor, por la vida que llevo y quiero que me cambies. Quiero que te entrones en mi corazón y empieces a guiarme con ese espíritu que tú nos das para poder llevar el fruto que tú quieres que llevamos. Te pido, Señor, que me ayudes a ver cada uno de mis malos deseos, de mis errores, de mis pecados, de mi iniquidad, de mis transgresiones, de mi rebelión, para poder apartarme y seguirte. Porque quiero que hoy seas el Rey de mi corazón y de mi vida. Entendiendo que tú eres el Dios eterno, el Dios vivo, el Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, con toda tu deidad, entendiendo que tiene esas dos naturalezas que me llevan al Padre. Gracias te damos porque tú nos dijiste, Señor, y así lo creemos, de que dejarías al gran Consolador, aquel Espíritu Santo que llegó el día de Pentecostés y que cada uno de nosotros sentimos y nos lleva a parecernos cada más a Cristo. Así que ayúdanos con ese Espíritu Santo a entender, a escuchar su voz, a escuchar su guianza, que es tu palabra. Tú nos dices que eres el camino, la verdad y la vida, y así lo creemos. Así que ayúdanos para coger esa vida en abundancia, ese camino para llegar al Padre y esa verdad que es solamente tú. Gracias te doy, Señor, y ayúdame a ser obediente en tu palabra y a ponerla por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que vamos a pararnos y vamos a alabar a nuestro Señor.